Bueno, pasamos ahora a otro tema que sería el de los trastornos del movimiento, más concretamente al temblor. El temblor son oscilaciones rítmicas de la musculatura. Suele ser sobre todo un temblor apendicular del extremo de las extremidades, más que proximal habitualmente. Entonces tenemos un temblor de reposo, que es típico de la enfermedad de Parkinson, que son pacientes que cuando haces el brazo en reposo presentan el temblor. Sin embargo, dentro de este temblor lo pones en una postura y no lo tienen. ¿Vale? El temblor de reposo igual a la enfermedad de Parkinson. El temblor postural es el temblor que solo existe a la hora de mantener una postura. Existe un temblor fisiológico, que es el que todos tenemos, el fisiológico exacerbado, que es el después de hacer un ejercicio, un esfuerzo, con los nervios, que es de mayor amplitud, pero que en el momento que alcanzas un estado de mayor tranquilidad, pues desaparece. Y está el temblor esencial, el cual es la cosa más frecuente de temblor sintomático, ya que los otros no molestan, este puede no molestar incluso, pero va progresando un poco, es asimétrico, y los pacientes te suelen contar que su padre, su abuelo, su madre ya lo tenían, ¿no? cuando alcanzan una edad. Entonces, son pacientes que les ves que en la postura pues les tiembla los brazos, uno le puede temblar uno más que el otro, pero cuando dejan en reposo no les tiembla. Hay que tener la atención de sónica dominante. El tratamiento del temblor suele ser con betabloqueante, sobre todo el propranolol, el más importante. Pero bueno, solo se trata cuando el paciente de verdad le molesta o cuando va a hacer una firma o escribir algo. Si no, de ahí los pacientes no suelen preferir no tomarse nada. Otra cosa que sirve para el tratamiento es el alcohol, tomarse un vaso de vino antes de estos momentos. Pero bueno, es una cosa que a los pacientes tampoco se les suele decir mucho, por si acaso, para evitar complicaciones posteriores. Existe también otro tipo de temblor que es el iatrogénico, es decir, pacientes que toman inhaladores como los betagonistas para el asma, que eso les provoca el temblor. Incluso hay pacientes que prefieren cambiar de inhalador por la impotencia que les genera ese temblor, que les dura como media hora. Por ejemplo, cafeína, ácido valproico, fenitoína, todos esos son fármacos que producen también temblor y que hay que valorar el cambio de medicación para bajar el temblor que tiene el paciente. El otro tipo de temblor que tenemos, hemos contado el de reposo, que es el de Parkinson. El postural, pues es de acción. Es un paciente que cuando tiene que hacer algún movimiento, por ejemplo la maniobra de la nariz, nosotros lo hacemos bien, pero él presenta una dismetría. Eso es típico de los pacientes con afectación cerebelosa, o sea que el temblor cerebeloso suele estar asociado a la ataxia cerebelosa hemisférica de las extremidades, por ejemplo. Hablamos de otro tipo de trastornos del movimiento, como son las distonías, que son unas contracciones, es un movimiento involuntario, igual que el temblor, debido a contracciones musculares sostenidas de grupos musculares diferentes, que imprimen una postura anómala a la extremidad. Pues por ejemplo, si habéis visto alguna vez pacientes que con una distonía de la mano, donde ves que tiene una postura, pero a lo mejor unos músculos en flexión, otros dedos en extensión, en oposición. Entonces depende un poco de la postura que tengan. Eso se llama una distonía de la mano, ¿vale? Existen distonías del cuello, distonías de varias partes del cuerpo, que se clasifican según donde estén esas distonías. Hay distonías esenciales, son aquellas que se producen sin ninguna patología de base, y distonías secundarias a infartos en los núcleos subtalámicos o en los ganglios basales, por enfermedades de depósito de material, cobre, hierro, o por enfermedades metabólicas, ¿de acuerdo? Entonces las distonías las vamos a clasificar en focales, es decir, cuando es por un grupo muscular, por ejemplo, tortícolis, distonía del músculo esternocleido masculino, una tortícolis de mi esternocleido masculino derecho, me va a imprimir una postura de rotación de la cabeza hacia la contraria, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? El blefaroespasmo es otro tipo de distonía. Son pacientes que tienen un cierre forzado de la musculatura ocular, que son incapaces de abrirlos por mucha fuerza que hagan. Entonces ellos tiran la musculatura frontal, pero son incapaces de abrir el ojo por el cierre de la musculatura auricular. Y los espasmos hemifaciales son pacientes que puede ser debido después de una parálisis facial o tumores de troncoencéfalo, que son pacientes que hacen gestos raros, ¿vale? Tanto con la boca, que les tira, como con el ojo, que se les cierra. Los espasmos hemifaciales. A veces eso es difícil de diferenciar de los tics, porque hay gente que tiene tics complejos, pero bueno, para eso está la historia clínica y hablar de los pacientes. Las distonías segmentarias son cuando ya incluyen un área corporal, es decir, no solo un músculo o un grupo muscular muy chiquitito, sino que ya incluye dos cosas. La más importante es el blefaroespasmo o la distonía oromandibular, es decir, una paciente o un paciente que cierra los ojos continuamente y no puede abrirlos, con una distonía de la cara, de la región peribucal, que se llama síndrome de Ney, ¿vale? Y luego ya tenemos las multifocales, que es de un brazo y el cuello, las semidistonías, que es todo medio cuerpo, y las generalizadas, ¿vale? Que es cuando incluye el área crural más otra, ¿de acuerdo? El tratamiento básicamente es el siguiente. Cuando es una distonía leve que no tiene ninguna molestia, sobre todo con baclofeno o con benzodiazepinas,
¿vale? Sea diazepam, hay un montón, clonazepam. Sin embargo, cuando ya nos hablan de una distonía, que ya sí que molesta, y que nos hablan de una distonía focal, sobre todo cuello, blefaroespasmo, incluso espasmos hemifaciales, la toxina botulínica es la elección. Va muy bien, tiene efectos secundarios que es dejarte flacidez en la cara o en ese músculo, pero dura como 2-3 meses y tiene un efecto muy bueno. Y a largo plazo, si con eso no va bien, pues cirugía sobre el globo pálido, una estimulación cerebral profunda. Bueno, enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una de las enfermedades de trastornos del movimiento debidas a hipermotilidad, en contra de la que se produce en el Parkinson, que es más una hipoactividad motriz del paciente. Tiene una herencia autosómica dominante, se produce por expansión de tripletes, del triplete CAG, que de generaciones en generaciones va aumentando ese número de tripletes. A partir de un número de copias, digamos que la enfermedad se manifiesta antes. Y además, según te lo transmite tu padre o tu madre, existe el fenómeno de anticipación, es decir, que si tu padre te transmite la expansión de tripletes, es más fácil que se reproduzca la enfermedad antes que después. Es decir, que te puedes encontrar que dentro de una familia, tu abuelo, tu padre y tú lo tenéis a la vez, cada uno a su edad, abuelo a los 80, tu padre a los 60 y tú a los 30 o a los 40 años. Clínicamente suele cursar a partir de los 40 años. Consiste en lo siguiente: nos van a dar un paciente con antecedentes psiquiátricos de la familia, porque se comportaba raro alguien de su familia, sobre todo su padre o su abuelo, y que desapareció. Y muchas veces dicen, no, pues se empezó a comportar raro, a hacer cosas raras y se fue de casa y nunca más se supo de él. Y eso se acompaña a trastornos del movimiento. En la enfermedad de Huntington también se llama Corea, y es porque si se acompañan de los movimientos anormales, así serpenteantes de las extremidades, como imprimiendo formas raras, se ve una distonía, pero moviéndose continuamente el paciente. Eso, a los trastornos psiquiátricos, ya nos debe hacer pensar junto a los antecedentes familiares en la enfermedad de Huntington. A la larga acaba produciendo una demencia de tipo subcortical, esquizofrenia, depresiones. Y existe una variante, para que lo sepáis, cuando se produce muy joven, más los trastornos psiquiátricos, lo que cursa y los movimientos serpenteantes cursa más con rigidez, es como una especie de parkinsonismo. ¿De acuerdo? Entonces el caso tipo es el que os he comentado, chico de 45 años con antecedentes del padre y del abuelo con trastornos psiquiátricos y que hace movimientos continuos serpenteantes. La fisiopatología es que se produce una afectación sobre todo del caudado. Entonces, al afectarse el caudado se produce un aumento de dopamina, que es la que favorece esos movimientos de más. En contra de lo que se produce en el Parkinson, es un defecto de dopamina, que es la que le da la posición de rigidez de predicciones a los pacientes con Parkinson. Bueno, pues la enfermedad de Parkinson es la enfermedad tipo, digamos, de los trastornos del movimiento, una enfermedad cuyo factor de riesgo más importante es la edad. El MPTP se descubrió hace tiempo, es un adulterante de algunas drogas y se vio que la gente que consumía esa droga que estaba adulterada con una sustancia, la MPTP, pues se provocaba un parkinsonismo iatrogénico, entre comillas, pero que no era iatrogénico. Y luego aparte, pues existe un parkinsonismo hereditarios y un parkinson hereditario asociado a genes, como por ejemplo el de la parquina. Se produce principalmente por una despigmentación de la parte compacta de la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo. Es donde se encuentran los almacenes de dopamina del cuerpo. Los cuales proyectan hacia los ganglios basales y entonces ahí pues se produce la coordinación pertinente del movimiento. En la anatomía patológica lo que se ven son cuerpos de Levy, que no es más que ubiquitina en las neuronas. Y clínicamente cursa. Lo más importante y más frecuente es el temblor de reposo. ¿Vale? Un temblor de reposo que ya hemos comentado, el paciente deja los brazos quietos y tiene un temblor en cuenta de la unidad, que era como lo que comentaba al principio. En reposo, en postural no tiene por qué aparecer. Es asimétrico, el Parkinson comienza en mi cuerpo y luego se va extendiendo al contrario, es decir, que siempre tiene más en un lado que en el otro. Van progresando los dos, pero siempre con la diferencia de un lado más que el otro. Esa es la clínica más frecuente del temblor, pero no es lo más importante. Al paciente no le importa que le tiemblen las manos, lo que le importa es la imposibilidad para poder moverse correctamente, es decir, va muy lento, está bradicinésico, ¿vale? El paciente está tardando mucho en moverse y hace una marcha muy lenta que les impide para ponerse la ropa, para comer, porque van tan lento que se les caen las cosas de la cuchara. Luego aparte tiene una rigidez plástica. Cuando tú vas a explorar al paciente ves que tiene una rigidez en el brazo que le cuesta tanto moverlo como está, que lo va moviendo lentamente y le da rigidez, que se llama rueda dentada, porque eso, más el temblor,
lo que te encuentras es como clac, 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 cuando le mueves pasivamente la extremidad. Aparte de dar esa rigidez plástica, esa rigidez en tubo de plomo, que es continua en todos los grados del movimiento. La marcha ya la comentamos al principio de la clase, es una marcha de semiología práctica, es decir, los pacientes van con el cuerpo incorporado hacia adelante, que se llama capnocornia, para buscar el centro de masas, y van arrastrando los pies, moviéndolos muy lentamente de adelante a atrás, muy lentamente, como si fueran pasando unas galletas por el suelo, y con los brazos caídos y con el temblorcito, porque como los brazos habitualmente cuando caminas no están en posición tónica, pues después ver ahí el temblor. A la larga van haciendo otras cosas, como por ejemplo depresión, demencia en fases muy avanzadas, aunque el Parkinson en un principio no provoca demencia, pero en fases avanzadas sí que acaba produciéndose, hay disautonomía, alteración de movimientos oculares, ¿vale? Donde los pacientes tienen sobre todo una limitación en la mirada hacia arriba. Después de haber diagnosticado la enfermedad de Parkinson, que ya digo, es clínico y radiológico para ver que no tiene otras cosas, porque a veces encuentras algunos detalles de la resonancia magnética, pero casi nunca encuentras nada. Es decir, el diagnóstico es clínico más de exclusión con las pruebas complementarias, que con un escáner sería suficiente. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues el manejo de elección es la L-Dopa. Es el mejor fármaco para disminuir el parkinsonismo, pero existe un problema, y es que a la larga la L-Dopa tiene efectos secundarios, con los fenómenos de wearing off, que es que un paciente que va tomando la medicación a lo largo de 5 o 10 años, cada vez la necesita antes, ya no es cada 8 horas, sino cada 6, o ya no es la dosis X, sino doble de la dosis, ¿vale? Su cuerpo se va acostumbrando y necesita cada vez más dosis. Luego está el fenómeno on-off, que es otro bastante malo también, que va apareciendo a la larga de los 5 o 10 años según te vas tomando la medicación. Entonces, eso consiste en que un paciente de repente está bien y de repente se pone mal, se queda en off, es decir, se queda bradicinésico. Luego, a los 10 minutos a lo mejor se pone en on otra vez, ya se puede poner a mover otra vez. Es decir, cuando los niveles de dopamina están altos, la movilidad es más fluida. Sin embargo, cuando están bajos, la dopamina, el paciente se mueve de una forma más lenta, ¿vale? Estas son las complicaciones motoras, entre otras, que tienen estos pacientes con Parkinson, que se ha demostrado que si no das L-Dopa, no las tienen. Es decir, que son complicaciones directamente demostradas de la L-Dopa. Por eso, a pesar de ser el mejor fármaco, todo paciente de menos de 60 años se va a optar por dar agonistas dopaminérgicos, que son buenos, no son tan buenos, pero al menos sabes que le puedes cubrir con eso hasta que tenga los 70-75 años y luego ya dar la L-Dopa, cosa que si le das la L-Dopa desde el principio va a tener los efectos secundarios y luego ya no vas a poderle dar nada más. Otros fármacos que daríamos, por ejemplo, los inhibidores de la MAO-B y de la COMT, que son fármacos, o sea, que son enzimas que metabolizan la dopamina. Bueno, pues lo que haces es coges los fármacos para evitar que se degrade la dopa o la dopamina, se degrade y entonces esté más tiempo la que tengas en tu sinapsis nerviosa, ¿vale? Y lo único, los anticolinérgicos se usan sobre todo en gente joven para quitar el temblor, ya que el temblor es la clínica que menos responde a tratamiento con agonistas dopaminérgicos o con L-Dopa. Das anticolinérgicos, pero solo a gente joven, ya que a gente mayor le puede provocar cuadros confusionales, delirios, retenciones de orina. Y lo único para terminar, comentar la cirugía del Parkinson. Cada vez está desarrollando más y va teniendo mejores resultados, pero nunca es de primera elección. Primero es agotar todas las posibilidades médicas, como lo veremos luego en la epilepsia, agotas todas las posibilidades médicas y después, y antes de que el paciente esté invalidado completamente por la enfermedad, se opta por poner una estimulación profunda que suele ser en el núcleo subtalámico, ¿vale? De forma bilateral. Entonces lo enciendes y entonces es como si estuvieras tomándote la dopamina de forma continua sin los efectos secundarios de la dopamina o de la L-Dopa, y vamos, con resultados bastante alentadores. Vamos a hacer una pregunta acerca de los trastornos del movimiento. Es la número 63 del test de primera vuelta. Es referente a la relación a la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál de los siguientes síntomas no esperaría usted encontrar? Síntomas o signos. Temblor de reposo asimétrico. Efectivamente es un temblor de reposo en vuelta de monedas que se produce primero en un hemicuerpo y que luego se va extendiendo al lado contralateral, siempre habiendo un lado que esté peor que el otro. La retinesia es la clínica más invalidante que refieren los pacientes, simplemente un fenómeno de moverse muy lentamente. Reflejos miotáticos normales, ¿vale? Pues los reflejos cuando los sacas, efectivamente el reflejo patelar, el reflejo bicipital son normales. A la larga puede llegar a disminuir, pero habitualmente son normales. La pérdida de memoria y las apraxias, eso no se produce en la enfermedad de Parkinson, por lo menos al principio. Las apraxias son
de clínicas corticales, como dijimos, apraxias, agnosias, afasias, alteraciones del lenguaje, memoria, es de afectación cortical. Sin embargo, el Parkinson es subcortical, ¿vale? Afectación subcortical. Esa sería la respuesta incorrecta o la correcta en este caso. Y la rigidez, pues por supuesto, es una rigidez plástica, rigidez del tubo de plomo que se llama, que se acompaña de rueda dentada por el temblor que tiene el paciente cuando vas extendiendo. En conclusión, la respuesta incorrecta sería la cuarta.